Y aquí creo que también se comete el error de eso, de pensar de que el copy es solo un redactor de textos. Al final, el copy es la persona que controla el mensaje, es una persona que debería, aunque normalmente nos limitemos al ámbito textual de cómo crear textos, debería tener un perfil multidisciplinar que supiera de marketing, que supiera de lingüística, que supiera de psicología, del comportamiento humano, porque al final es la persona que dirige cómo se desarrolla el mensaje y de qué manera se ha de vestir ese mensaje para transmitir cierta identidad, cierta percepción, ¿no? De la marca, cierta percepción de la persona, en definitiva. Entonces, sí, en un futuro va el trabajo del copy quizás no esté solo tan enfocado en la producción de contenido textual, sino también en la producción de guiones para vídeo, en la producción de mensajes en otros medios que no tienen nada que ver con el formato escrito. En ese sentido, una característica que van a tener que tener los copies es el ser capaces de transmitir esa imagen, esa personalidad que la marca quiere dar con todos sus mecanismos, ¿no? Ya sea en formato vídeo o en formato texto. Ujú. En formato vídeo o formato texto. Es muy interesante. Ahora vamos a hablar de el nuevo rol o el nuevo copywriter cyborg, ChatGPT, enriquecido con ChatGPT, mitad humano, mitad máquina. Bueno, es un poco broma. Pero, ¿cómo tiene que ser? Quizás lo que estás proponiendo o planteando, y me parece muy interesante, es el tema de que sea una especie de responsable de la identidad verbal y de marca, ¿no? Que sea el que ponga las guías y supervise todo y se asegure que todo lleva la identidad, la personalidad que han decidido estratégicamente, ¿no? Podría ser. Sí, exactamente. Desde mi punto de vista, en un futuro próximo, el copywriter ya no será tanto un productor o redactor de textos como un científico del lenguaje que ensambla significados, que ensambla los outputs de los modelos para conformar un mensaje, ¿no? Ya no será tanto como copywriter, se verá tanto como copywriter como copy scientist, que sería, bueno, pues un nuevo rol dentro de las organizaciones empresariales. En ese sentido, el copy scientist tendría que tener, al menos desde mi punto de vista, tres habilidades básicas. Lo primero es desarrollar más aún sus capacidades para conocer pues, las características cognitivas y comportamentales de una determinada audiencia. Entender en mayor profundidad cuáles son esas creencias, esos puntos de dolor, esos deseos, esas objeciones que están detrás de la persona a la que le quieres persuadir o que le quieres vender. Eso sería la primera habilidad y creo que va a ser esencial para distinguir entre profesionales, pero también en la distinción de cerebro-máquina, en la distinción entre profesional del copy y ChatGPT o modelos generativos. En segundo lugar, yo pienso de que estos futuros profesionales del copy, que serán encargados de controlar el mensaje, van a tener que tener una habilidad muy desarrollada en metodología científica y análisis de datos. Porque no podemos olvidar de que los modelos generativos de lenguaje no son simples programas de point and click donde yo meto un texto y él me saca otro. No, son modelos matemáticos bastante complejos que requieren una interpretación y un ajuste. Aunque quizás en estos momentos no sea necesario, en un futuro estos modelos, desde mi punto de vista y desde mi experiencia profesional, estos modelos generativos se optimizarán de manera automática en base a indicadores comportamentales o de su capacidad de persuasión. Es decir, indicadores cuantitativos o cualitativos que van a necesitar ser interpretados por alguien. ¿Para qué? Bueno, pues para optimizar aún más esos textos, para que causen más atención, para que involucren más a la audiencia en su lectura o en su consumo, o para que causen una mayor toma de acción, ¿no? Y luego, en tercer lugar, yo diría que ese profesional al que estamos transicionando va a tener que tener un conocimiento más profundo a partir de fuentes validadas, eso, en la intersección de lingüística, marketing
y psicología y neurociencia. Porque al final, bueno, todos queremos promocionar textos, pero queremos promocionar textos para influir en alguien. Entonces, del conocimiento profundo basado en fundamentos científicos y no tanto en la intuición de lo que funciona o en lo que no, será lo que le permita al copy seleccionar cuáles de esos opus que dan las máquinas van a ser los más útiles según qué ocasión y para qué audiencia. Entonces, yo creo que es el mundo que dejamos atrás y el mundo al que estamos transicionando. Quizás un mundo menos intuitivo, más racional, pero un futuro que todo apunta a maneras al que vamos a llegar con el progreso de los modelos generativos, Ajá. que tienen bastante desarrollo por delante. Fantástico. Si quieres, Pedro, vamos a desarrollar los puntos para saber exactamente de qué hablamos. Creo Vale. que lo del marketing, bueno, podemos saltarlo si queréis. Nos vamos a centrar, si queréis, empezamos por la lingüística, ¿no? Con la lingüística, ¿a qué te refieres? ¿El significado de las palabras o...? La lingüística me Sí. refiero a cómo las frases están construidas, cómo se construyen las narrativas, qué palabras causan más impacto atencional o en la vivacidad con la que una persona es capaz de imaginar una situación, o cómo influyen simplemente la sonoridad de las frases y de las palabras que se encuentran embedidas en ellas en los procesos mentales de la persona. Porque al final lo que causa un texto persuasivo es una alineación, una optimización de nuestros procesos cognitivos básicos y complejos Ujú. hacia que una persona cambie sus pensamientos y emociones. Por otro lado, y a continuación, cree en ellas una intención de hacer algo para, por último, un deseo de tomar acción. Claro. Entonces, la lingüística puede ayudarnos, en combinación con la psicología, puede ayudarnos a optimizar esos procesos mentales que al final son los responsables de que una persona recorra todo ese proceso de toma de decisiones. Ujú. Cuando hablamos del proceso cognitivo, yo, para ir, digamos, desbrozando términos que pueden ser a veces difíciles para muchos, hablamos aquí, estaríamos hablando de que estamos aplicando lo que tantas veces se llama la persuasión, que muchas veces se reduce todo a textos persuasivos, ¿no? Entonces, sacarle el máximo provecho, o sea, hacerlo es texto de máximo rendimiento en el sentido de trabajar la intención, ¿no? Y el proceso cognitivo sería, digamos, el momento actual, el pensamiento presente de esa persona, de ese posible cliente a la hora de decir algo de qué es lo que piensa, qué es lo que le preocupa, o sea, el momento, cómo percibe la situación esa persona sería el proceso cognitivo. No, los procesos cognitivos son los mecanismos que gobiernan nuestra mente, Ujú. que emplea nuestro cerebro para operar. Y en este sentido, bueno, pues hay procesos cognitivos como la memoria, la atención, el pensamiento, las emociones, el lenguaje, todos esos son procesos cognitivos básicos. Luego hay procesos cognitivos complejos que surgen de la interacción y de cómo se influyen mutuamente todos estos procesos cognitivos básicos, como puede ser el amor o el odio o pueden ser la percepción de vulnerabilidad. Todos esos son procesos cognitivos más complejos. Son mecanismos que utiliza tu cerebro para hacer su vida, ¿sabes? Ujú. Y aquí estaría también lo que es los sesgos, cómo interpreta la persona o Los sesgos son cómo ciertas reacciona. formas en las que pueden operar estos procesos cognitivos. Normalmente se suelen ver como fallos, pero yo no diría que son fallos, son formas de operar que sirven como atajo a un desempeño más completo. Por Claro. ejemplo, se podría ver como en el campo de la memoria, se podría ver el efecto primacía y el efecto recencia, que básicamente viene a decir de que los elementos situados más al principio de una oración o a recordar los elementos más eh, al principio de una serie que tienes que recordar y los elementos al final de esta se recuerdan con mayor facilidad. Eso se puede ver como un sesgo, pero realmente es un mecanismo totalmente natural de operación. Entonces, sí, aludiendo a los sesgos que normalmente solemos concebir como tales, ¿no? El efecto Zeigarnik o Pero descríbelo para que la gente no se quede el con la efecto duda. Zeigarnik es básicamente que no puedes cerrar un capítulo mental, por decirlo de alguna manera, hasta que
consigas cierta información, ¿no? Ujú. Por ejemplo, por ponerte en las historias. Sí, el loop que llaman de Se abre las un series de bucle, ¿no? televisión, el continuará, ¿no? Te dejan ahí en el clímax, va a Exacto, caer, está en el precipicio y entonces dices, ¿y qué va a pasar? Y entonces dices, te quedas así, no. exacto. Ese efecto se empezó a estudiar con camareros, de cómo eran capaces de acordarse de las comandas hasta justo en el momento que la completan, y a partir de que las completan ya no se acuerdan de estas. Pues eso es el funcionamiento del efecto Zeigarnik. Pero, por ejemplo, hay otros sesgos, sesgo de confirmación, el querer buscar aquella idea que respalda nuestras opiniones. Todos esos son procesos cognitivos, pero no tienen que verse como procesos cognitivos, fallos mentales o que podemos aprovechar. No, son procesos cognitivos totalmente naturales, nada anómalos, que están ahí y que, bueno, que podemos utilizar y optimizar para conseguir más allá de optimizar los procesos básicos que podemos emplear para hacer nuestras narrativas más atractivas.